Cuando mi mujer falleció, mi hijo me hizo una confesión que me dejó sin aliento, me dijo que era homosexual. Fue como si un relámpago me atravesara. Pero lo que nunca imaginé fue que, tiempo después, al conocer a la pareja de mi hijo, empezaría a cuestionarme mi propia identidad, esa que creía inamovible. Esta es la historia de una transformación inesperada, la de un padre y su hijo, y del descubrimiento de rincones íntimos que habían estado en la sombra. Sigue hasta el final y descubrirás cómo la carta de despedida de mi mujer me sacudió 2 años después. El día que Elena se fue, todo cambió en un instante. Estaba en el hospital, sosteniendo su mano, que ya se enfriaba, cuando el médico pronunció esas palabras frías. Hicimos todo lo que pudimos. Cáncer fulminante, diagnóstico tardío, final abrupto. A los 45 años, me quedé viudo, volviendo a casa con Fermín en el asiento del copiloto, callado como una tumba. Conducía por la autovía, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos, intentando no derrumbarme delante de él. Fermín, mi hijo adoptivo desde los 5 años, miraba la carretera sin decir nada. Ahora, con 15 años, había perdido a su madre adoptiva, y yo a la mujer que había dado luz a nuestras vidas durante una década. Al cruzar el umbral, la casa nos envolvió en un vacío asfixiante. Antes, Elena llenaba cada rincón con su voz alegre, llamando a Fermín para la cena o bromeando sobre mis turnos en la fábrica. Ahora, nada. Las puertas chirriaban solas, los pasos resonaban demasiado. Dejé las llaves en la mesa, y el sonido seco pareció amplificar el silencio. Fermín subió directo a su cuarto, cerrando la puerta sin mirarme. Me quedé abajo, viendo su mochila del instituto tirada, con los cuadernos desordenados. La tensión ya se notaba, ¿debía dejarlo encerrarse así o forzar una charla que podía romperlo todo? Los primeros días, intenté mantener una rutina para no perder el rumbo. Por las mañanas, me levantaba al alba, como siempre, para preparar café. Pero sin Elena para compartirlo, sabía amargo, y lo dejaba a medias. Fermín bajaba tarde, con los ojos enrojecidos, cogía una tostada y volvía a aislarse. Apenas hablaba. Antes me contaba sus días en el instituto, sus partidos de fútbol con los amigos, sus bromas sobre los profesores. Ahora, un gruñido como saludo, un gesto para dar las gracias. Veía cómo el dolor lo consumía, pero se cerraba como una concha. Cada silencio abría un abismo, y una rabia sorda crecía en mí, no contra él, sino contra esa pérdida que nos robaba nuestra conexión. Para no hundirme, me volqué en las tareas diarias. Mantuve la casa en orden, limpiando con furia para borrar las huellas del vacío. Pasaba la aspiradora, guardaba las cosas de Elena una a una, sus libros en la estantería, sus herramientas de jardinería en el cobertizo. Cada objeto traía un recuerdo, la vez que plantó tomates con Fermín, riendo bajo el sol. Pero apretaba los dientes, doblando la ropa con precisión, como si el orden exterior pudiera calmar el caos interior. En el trabajo, volví a mis turnos en la línea de montaje, atornillando piezas con las manos ocupadas y la mente en otra parte. Los compañeros preguntaban con pena, pero yo cortaba con un «estamos bien, lo llevamos», para no quebrarme delante de ellos. Por las noches, cocinaba los platos favoritos de Fermín. Albóndigas con tomate, como las hacía Elena, con la salsa cociendo a fuego lento. Picaba cebollas, doraba la carne, añadía las especias que a ella le gustaban. Fermín se sentaba, pinchaba un poco con el tenedor y apartaba el plato. «No tengo hambre», murmuraba a veces, antes de irse. Yo comía solo, frente a su plato intacto, con la tensión creciendo. ¿Se abriría alguna vez o ese muro se haría más grueso? Esperaba, noche tras noche, un gesto. Dejaba la puerta de su cuarto entreabierta, atento a un paso en la escalera. Nada. Las noches, daba vueltas, pensando en esa enfermedad que llegó sin avisar, dejándonos huérfanos de su presencia. En realidad, lloraba 2 duelos a la vez. A Elena, por supuesto, esa mujer fuerte que me enseñó a ser padre, que adoptó a Fermín conmigo cuando era pequeño y estaba perdido. Su muerte me arrancó el corazón, dejando un hueco donde vivían nuestros planes, las vacaciones soñadas, los cumpleaños por venir. Pero Fermín también se alejaba, como si la pérdida lo hubiera convertido en un fantasma en su propia casa. Lloraba su vitalidad de antes, sus risas que llenaban las cenas. Cada día, el conflicto crecía,
Quería zarandearlo, decirle que hablara, que gritara su dolor para compartirlo. Pero temía presionarlo, alejarlo más. Así que esperaba, cocinando más, ordenando más, deseando que el silencio se rompiera. La tensión subía, día tras día, amenazando con estallar. Nuestra familia, reducida a dos, colgaba de un hilo frágil. Pasaban las semanas, y las facturas se amontonaban en el escritorio, recordándome la cruda realidad. Pagaba los seguros, tramitaba los papeles de la herencia, mientras vigilaba a Fermín de reojo. Salía al instituto, volvía tarde, esquivando charlas. Una noche, intenté acercarme con un álbum de fotos, pensando en revivir recuerdos. Mira, con mamá en el parque. Echó un vistazo y se giró, con lágrimas en los ojos. Déjame, susurró, cerrando la puerta. El dolor me atravesó, lo estaba perdiendo también a él en esa niebla de pena. Me senté en el suelo, contra la pared, y lloré por primera vez desde el funeral. Aguantar era una batalla contra el vacío que nos tragaba. Aún así, insistía. Preparaba sopas de verduras, tortillas de patata que le gustaban de pequeño, esperando que el olor lo sacara de su escondite. Limpiaba los suelos, arreglaba goteras, como si esos gestos pudieran cerrar las grietas entre nosotros. En el fondo, sabía que este doble duelo me consumía, Elena, ida para siempre, y Fermín, desvaneciéndose poco a poco. La tensión llegaba a su punto álgido en esos momentos solos, preguntándome si sobreviviríamos o si el silencio nos enterraría vivos. Esperaba, con el corazón en un puño, una señal de que nuestro vínculo resistiría. Una noche, mientras fregaba una sartén con restos de salsa de tomate, escuché un paso ligero a mi espalda. Era Fermín. Sin decir nada, tomó un paño limpio del mostrador y empezó a secar un plato que había dejado en el escurridor. El ruido de la vajilla en mis manos se detuvo en seco. Lo miré, un poco aturdido, con la esponja chorreando en la mano. Él mantuvo la vista baja, concentrado en secar el plato, como si fuera la tarea más importante del mundo. No era nada, un momento cotidiano, y aún así me golpeó como un trueno. Llevaba meses casi sin hablar, limitándose a murmullos o gestos. Y ahora estaba ahí, a mi lado, haciendo algo tan simple como secar un plato. Retomé mi tarea, con el corazón un poco menos apesadumbrado, sin decir nada. Seguimos así, en silencio, pero un silencio distinto, uno que parecía querer decir algo. En los días siguientes, noté un cambio. Nada espectacular, pero sí pequeños detalles. Fermín se quedaba más tiempo en la mesa después de la cena, en lugar de correr a su cuarto. Me hacía alguna pregunta de vez en cuando, sobre cosas triviales, el trabajo, la receta de la tortilla de patata que tanto le gustaba, o incluso el tiempo. Yo respondía con cuidado, temiendo que ese hilo frágil entre nosotros se rompiera. Pero cada palabra era como un ladrillo que poníamos para reconstruir algo. Me sorprendía esperando esos momentos, deseando que me hablara más, que me dejara entrar, aunque fuera un poco, en su mundo. Una noche, unas semanas después, nos encontramos en la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el aire fresco me aliviaba tras un día agotador en la fábrica. Fermín estaba sentado en una silla plegable, con las piernas recogidas, sosteniendo una taza de manzanilla humeante. Miraba el horizonte, donde las luces de Logroño se fundían con la noche. Me senté a su lado, con una cerveza en la mano, sin decir nada. Estuvimos así un rato, escuchando el rumor lejano de los coches y el canto de los grillos. De pronto, habló, con una voz tan baja que tuve que aguzar el oído. Papá, tengo que contarte algo. El corazón se me apretó. Su voz temblaba, y vi sus dedos crispados en la taza. Dejé la cerveza en el suelo, despacio, para no asustarlo. Dime, Fermín. Te escucho. Tomó aire, como si se lanzara al vacío. Soy homosexual. Las palabras salieron atropelladas, torpes, como si las hubiera ensayado 1000 veces en su cabeza antes de soltarlas. Bajó la mirada, esquivando la mía, y sus hombros se tensaron, como esperando que dijera algo duro o, peor aún, nada. No sé de dónde vino, pero una oleada de calor me recorrió. No era rabia ni incomodidad, solo amor. Era mi hijo, ahí, abriéndome su corazón, y tenía miedo. Miedo de mí, de lo que pudiera pensar.
Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a hablar con calma. Fermín, gracias por confiar en mí. Hice una pausa, buscando las palabras justas. Eres mi hijo. Nada cambia eso. Quieres a quien quieras, me da igual, mientras estés bien. Levantó la vista, sorprendido, como si esperara cualquier cosa menos eso. Sus labios temblaron, y por un instante pensé que iba a llorar. Pero solo asintió, con una pequeña sonrisa. Gracias, papá, murmuró. No hablamos mucho más esa noche. Nos quedamos en la terraza, mirando las estrellas. Pero algo había cambiado. No era solo él abriéndose a mí. Éramos los dos, juntos, empezando a derribar el muro de silencio que nos ahogaba desde hacía demasiado. Cada palabra, cada mirada esa noche era como una promesa tácita, lo superaríamos, paso a paso. Al día siguiente, vi que había dejado su taza en la mesa de la terraza. Normalmente, eso me habría molestado, pero esa vez solo sonreí. La tomé, la lavé y pensé que, tal vez, estábamos encontrando nuestro camino. Un domingo por la tarde, Fermín me llamó para decirme que quería presentarme a alguien. Su voz en el teléfono tenía un toque de emoción, pero también un nerviosismo que casi podía palpar. Es importante, papá, añadió antes de colgar. Acepté sin preguntar, aunque una pequeña inquietud se me formó en el estómago. Hacia las 5, sonó el timbre. Abrí la puerta, y Fermín estaba allí, con una sonrisa tímida, acompañado de un joven que se quedaba un paso atrás. Papá, te presento a Lisandro, dijo señalándolo. Lisandro me extendió la mano, algo torpe, pero con calidez en la mirada. Nos sentamos con un café, y enseguida noté cómo se comportaban el uno con el otro. No era solo cercanía. Era una armonía natural. Cuando Fermín hablaba, Lisandro escuchaba con atención plena, asintiendo o añadiendo un comentario que hacía reír a Fermín. En un momento, Fermín derramó un poco de café en la mesa, y Lisandro, sin pensarlo, tomó una servilleta para limpiar, rozándose las manos en el gesto. Compartían miradas, sonrisas discretas, como si tuvieran un lenguaje propio. Me impactó esa ternura tan simple y evidente. Estaban a gusto, libres, como si al mundo le diera igual lo que pensara. Mientras hablaban de una película que habían visto juntos, me sorprendí observándolos más que escuchando. Algo se removía en mí, una sensación que no podía nombrar. No era celos, sino un pinchazo en el corazón, como ver un espejo que reflejaba una imagen que nunca quise admitir. Durante años, había enterrado pensamientos, deseos, preguntas sobre mí mismo. Momentos de joven en que me sentía confuso por un amigo, una charla, una mirada, pero siempre apartaba la vista, guardaba eso en un rincón de la mente, como cerrar una caja que no quieres abrir. Ver a Fermín y Lisandro tan abiertos y auténticos hacía que todo eso subiera a la superficie, y dolía. Intenté seguir la conversación, haciendo preguntas simples a qué se dedicaba Lisandro, como se habían conocido, pero mi mente vagaba. Recordaba instantes de mi juventud, noches en que reí demasiado con un amigo, momentos en que me sentía vivo, pero elegí callar, conformarme. Había construido una vida, una familia, y lo había amado de verdad. Pero al mirarlos, me preguntaba qué había dejado atrás, qué había sofocado para ser el hombre que todos esperaban. Esa idea me apretaba la garganta, como si hubiera traicionado una parte de mí sin darme cuenta. En un instante, Lisandro contó una anécdota de un viaje que habían hecho, y Fermín rió, poniendo una mano en su brazo. Ese gesto natural casi me hizo saltar. No porque me escandalizara, sino porque me remitía a lo que nunca me atrevía a hacer, a sentir del todo. Sentí una tensión creciente, un conflicto entre el hombre que era y el que podría haber sido. Tomé un sorbo de café, caliente, para disimular. «Pareces feliz, Fermín», dije con la voz ronca. Sonrió abiertamente y asintió. «Sí, papá. De verdad». Cuando se fueron, los vi alejarse cogidos de la mano hasta perderse en la esquina. Me quedé ante la puerta, con el corazón latiendo fuerte. No era solo Fermín lo que me había tocado. Era lo que representaban, lo que me obligaban a ver en mí. Durante años, me convencí de que había tomado las decisiones correctas, seguido el camino adecuado. Pero ese día, al mirarlos, entendí que había pasado por alto algo esencial. Una parte de mí,
enterrada demasiado tiempo, pedía ser escuchada. Y por primera vez, no quería ignorarla más. Las noches se volvían largas, no porque no pudiera dormir, sino porque no quería. Después del trabajo, cuando Fermín ya estaba acostado, me sentaba con mi viejo portátil, una taza de café frío a mi lado. Empecé a leer, casi por casualidad, artículos sobre la identidad, sobre qué significa ser uno mismo. Tecleaba palabras en la barra de búsqueda, palabras que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Homosexualidad, cuestionamiento, descubrir quién eres. Cada clic me llevaba más lejos, a testimonios de hombres como yo, que habían pasado décadas viviendo una vida que no era del todo suya. Algunos tenían 40, 50, 60 años, y hablaban de ese momento en que por fin enfrentaron lo que siempre habían ignorado. Me removía. Leía hasta que me ardían los ojos, anotando frases en un cuaderno, palabras que me golpeaban, como si escribirlas las hiciese más reales. Una noche, buscando más, di con un foro en línea, un espacio discreto donde hombres compartían sus historias. Sin juicios, sin grandes discursos, solo palabras crudas, a veces torpes, sobre qué se siente despertar un día y preguntarte quién eres realmente. Dudé antes de registrarme. Mis dedos temblaban en el teclado. Sentía que entraba en un mundo donde no encajaba, como si fueran a descubrirme. Pero creé una cuenta con un seudónimo sencillo, Blas65, y empecé a leer. Había hombres que contaban cómo lo dejaron todo para vivir de otra manera, otros que hablaban del miedo a decepcionar a su familia, a perder su trabajo, sus amigos. Cada mensaje era un espejo, y no estaba seguro de querer ver mi reflejo. Terminé escribiendo un mensaje, bien entrada la noche. Conté, en unas líneas, que era viudo, que mi hijo me había hecho reflexionar, que me cuestionaba a mí mismo. Pulsé, enviar, con el corazón latiendo fuerte, como si hubiera confesado un delito. Al día siguiente, tenía respuestas. Palabras simples, de apoyo. Un hombre, Isidro, escribió que le llevó años aceptar que amaba a otros hombres, y que encontró paz al hablar, al ser honesto. Otro, más joven, decía que temía lo que diría su madre, pero que no podía seguir mintiéndose. Esos mensajes eran como flotadores en una tormenta que aún no entendía. Cuanto más leía, más me sentía dividido. Por un lado, quería sumergirme, entender que había enterrado toda mi vida. Por otro, una voz en mi cabeza me decía que era tarde, que tenía una vida, un hijo, responsabilidades. Temía lo que significaría admitir que quizás había amado a hombres sin permitírmelo. Temía lo que pensarían en el trabajo, en la familia. Temía traicionar la memoria de Elena, aunque en el fondo sabía que ella habría querido que fuera feliz. Esa tensión me consumía. Me despertaba con nudos en el estómago, preguntándome si era valiente o solo egoísta por querer explorar esto. Una noche, Fermín me encontró frente al portátil, con los ojos fijos en la pantalla. Puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien, papá?, preguntó, con voz suave pero preocupada. Cerré la pantalla rápido, como un crío pillado en falta. Se sentó frente a mí, esperando que hablara. Dudé, buscando palabras. Creo que estoy descubriendo quién soy de verdad, solté al fin, con la garganta apretada. Esperaba que se sorprendiera, o que se sintiera incómodo, pero solo sonrió, una sonrisa amplia, sincera. Entonces vas por buen camino, papá, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Sus palabras me sacudieron. No por grandiosas, sino porque venían de él, mi hijo, que había tenido el valor de contarme quién era. Me tendía la mano, a su manera, y eso me daba ganas de seguir, aunque tuviera miedo. Las noches siguientes, escribí más en el foro. Conté mis dudas, recuerdos de adolescente, momentos en que sentí algo por un amigo pero aparté la mirada. Cada mensaje era un paso, torpe, pero un paso al fin. Y con cada respuesta, me sentía menos solo, un poco más yo. Sin embargo, el conflicto en mí crecía. Cuanto más leía, más entendía que no podía fingir para siempre. Pero cada paso hacia esa verdad me aterraba. ¿Qué diría mi hermana, que aún me llamaba para hablar de Elena? ¿Qué pensarían mis compañeros, que me veían como el tipo serio, el viudo que aguantaba por su hijo? Y Fermín, me miraría distinto si cambiaba, si asumía lo que empezaba a comprender.
Pasaba horas dándole vueltas, sopesando pros y contras, como si pudiera resolver mi vida con una lista. Pero en el fondo, no era cuestión de listas. Era cuestión de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a punto de enfrentarla, aunque me temblaran las piernas. Cada palabra leída, cada mensaje escrito, cada charla con Fermín me acercaba a mí mismo. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Un sábado por la mañana, movido por un impulso que no entendía del todo, me dirigí a un grupo de apoyo en una sala municipal del barrio. Había encontrado el anuncio en una web que visitaba a menudo, un espacio para quienes se cuestionaban su identidad. Dudé frente a la puerta, con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo como si fuera un examen. Dentro, unas 10 personas estaban sentadas en círculo, algunas nerviosas, otras más relajadas. Me senté en una silla libre, evitando las miradas. Allí vi a Efrén por primera vez. Estaba frente a mí, con un cuaderno en las rodillas, escuchando a un hombre hablar de su miedo a decepcionar a su familia. Efrén no decía nada, pero sus ojos seguían cada palabra, atentos, como si absorbiera cada historia. Cuando cruzamos miradas, me hizo un leve gesto con la cabeza, discreto, pero suficiente para hacerme sentir cómodo. Volví las semanas siguientes. Las charlas eran a veces pesadas, a veces divertidas, pero siempre sinceras. Hablábamos de dudas, miedos, de lo que dejamos atrás para ser lo que otros esperaban. Efrén hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Contaba, a pequeños retazos, su vida como librero, cómo creció en una familia donde los sentimientos no se mencionaban, cómo aprendió a aceptarse solo, sin referentes. Su voz, tranquila y grave, tenía una forma de aclarar las cosas, de simplificarlas. Después de las reuniones, a veces charlábamos fuera, sobre la lluvia o el trabajo. Esas conversaciones, aunque triviales, me hacían bien. Me sorprendía esperando esos momentos, buscando su media sonrisa cuando soltaba un comentario gracioso. Nos fuimos acercando poco a poco. Una tarde, tras una reunión, me propuso pasar por su librería para recoger un libro que creía que me gustaría. Acepté sin pensar demasiado. La tienda estaba cerrada, pero me dejó entrar por una puerta lateral. Mientras buscaba el libro en una estantería, lo observaba. Sus movimientos eran precisos, casi delicados, como si manejara algo valioso. Hablamos de todo y de nada, de los libros que le gustaban, de mis días en la fábrica. El tiempo pasaba, y lo ayudé a ordenar unos cajas de libros para cerrar. En un momento, nuestras manos se rozaron al mover una pila. Sentí un escalofrío, no solo por el contacto, sino porque sabía lo que significaba. Levanté la vista, y él me miraba, sin decir nada, con una intensidad que me dejó clavado. Se acercó despacio, como dándome tiempo para retroceder. Pero no me moví. Pasó una mano por mi pelo, un gesto suave, dudoso. Luego se inclinó y me besó. No fue algo brusco ni apasionado como en las películas. Fue simple, temeroso, pero muy sincero. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Por un segundo, tuve miedo, miedo de lo que significaba, de no estar preparado. Pero ese miedo se desvaneció, reemplazado por una calidez que no sentía desde hacía mucho. Me sentí vivo, como si una parte de mí, dormida durante años, despertara al fin. Cuando nos separamos, no hablamos de inmediato. Efrén sonrió, algo avergonzado, y murmuró un «perdón», que corté al instante. No, no te disculpes, dije con la voz ronca. Reímos, una risa nerviosa que rompió la tensión. Terminamos de cerrar la librería en silencio, pero no era un silencio pesado. Era como si compartiéramos un secreto, algo frágil pero auténtico. Al volver a casa esa noche, no podía parar de sonreír. Pensaba en ese momento, en la sensación de su mano, en cómo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía actuando un papel. Pero esa alegría venía con un peso. Ese beso era un paso irreversible. Me obligaba a enfrentar lo que empezaba a entender sobre mí. Tenía miedo, no solo de lo que otros pensarían, sino de lo que significaba para mí, para la vida que había construido. ¿Estaba listo para asumirlo? Podía ser ese hombre, el que vivía para sí mismo, no para las expectativas de los demás.
Cada vez que pensaba en Efrén, en su mirada, en ese instante en la librería, una parte de mí quería correr hacia él. Pero otra, más vieja, más cautelosa, me frenaba, susurrándome que era demasiado arriesgado, que podía perderlo todo. Los días siguientes, me sentía dividido. Le enviaba mensajes a Efrén, textos tontos sobre libros o el tiempo, pero cada palabra era una lucha. Quería verlo de nuevo, pero temía lo que implicaría. Me preguntaba qué pensaría Fermín, que me había animado a ser honesto. Me preguntaba si tenía derecho a estar tan feliz, si merecía esa libertad. El conflicto en mí crecía, como una tormenta que se avecina. Pero en el fondo, sabía una cosa, esa noche, en la librería, no me había sentido perdido. Había sido yo, realmente yo, por primera vez en demasiado tiempo. Decir la verdad fue como abrir una puerta sin saber que entraría por ella. Empecé con mi hermana, Casilda, una noche por teléfono. Había ensayado las palabras 1000 veces en mi cabeza, pero cuando le dije que estaba con alguien, un hombre, la voz me tembló. Estoy con Efrén, solté, y el silencio que siguió me heló la sangre. Luego rompió a llorar, un torrente que me pilló desprevenido. Estás cometiendo un error, Blas, dijo entre sollozos. No puedes cambiar así de repente. ¿Y Elena, piensas en ella? Sus palabras me dejaron sin aire. Intenté explicarle que no era cambiar, sino ser yo mismo al fin. Pero colgó, dejándome con un vacío en el pecho. Durante días, no contestó mis mensajes, y cada silencio era como una acusación. Con mis padres fue otro desafío. Fui a verlos un domingo, con el corazón apesadumbrado, decidido a contarlo todo. Estábamos alrededor de la mesa, tras un almuerzo donde hablamos de todo menos de lo importante. Tomé aire y lo solté sin rodeos, estoy enamorado de un hombre. Se llama Efrén. Mi madre dejó la cuchara despacio, como midiendo cada gesto. Mi padre fijó la vista en su plato, con las mandíbulas apretadas. ¿Es en serio?, preguntó al fin, con voz dura. Asentí, y entonces mi madre se levantó, diciendo que iba a guardar un plato. Mi padre me miró, con los ojos llenos de algo entre rabia y tristeza. Necesitamos tiempo, dijo, y eso fue todo. Las semanas siguientes, no llamaron ni respondieron. Cada vez que veía su número en el teléfono, tenía esperanzas, pero solo eran mensajes cortos, fríos, cancelando una comida o posponiendo una visita. Ese silencio dolía más que una discusión. En el trabajo, fue más sutil pero igual de duro. Le conté de Efrén a un compañero en quien confiaba, pensando que quedaría entre nosotros. Pero las noticias corren. Pronto noté miradas de reojo en la sala de descanso, conversaciones que se cortaban al entrar. Un día, al recoger unos documentos, oí un murmullo en el pasillo, ¿te imaginas, Blas, a su edad? Fue como un puñetazo. Seguí con mi día, con la cabeza alta, pero cada mirada, cada susurro, añadía peso a mis hombros. Me preguntaba si me había equivocado, si debía haberme callado, seguir viviendo a la sombra. El miedo a perder mi lugar, no solo en el trabajo sino en el mundo que siempre conocí, me carcomía. Pero Fermín estaba ahí. Una noche, mientras miraba el teléfono, esperando un mensaje de Casilda que no llegaba, se sentó a mi lado. Te veo agotado, papá, dijo, directo como siempre. Me encogí de hombros, pero insistió. ¿Es por tía, por los abuelos? Terminé contándoselo todo, las lágrimas de Casilda, el silencio de mis padres, los murmullos en la fábrica. Me escuchó sin interrumpir, y cuando acabé, puso una mano en mi brazo. Me enseñaste a no esconderme, dijo, con los ojos brillantes. Estuviste ahí para mí, me dijiste que podía ser quien soy. Ahora me toca estarlo para ti. Sus palabras me estremecieron. Sentí una calidez en el pecho, mezcla de orgullo y gratitud. Fermín, mi pequeño, me sostenía, y eso me daba fuerzas para seguir. Pasaron los meses, y poco a poco, las cosas cambiaron. Casilda me envió un mensaje, breve pero menos duro. Nos vimos, con un café en la mano, y me escuchó, de verdad, por primera vez. No estaba lista para aceptarlo todo, pero lo intentaba, y eso ya era mucho. En el trabajo, algunos compañeros dejaron de murmurar, otros incluso preguntaron, curiosos, sin malicia. Pero hubo quienes no volvieron.
Amigos de la infancia, primos, que desaparecieron sin decir nada. Cada ausencia dolía, como un corte pequeño, pero aprendí a vivir con eso. Porque los que se quedaron, Fermín, algunos compañeros, Casilda esforzándose, me recordaban que no estaba solo. Vivir en paz conmigo mismo era una lucha diaria. Había momentos en que dudaba, en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cuando pensaba en Fermín, en su fuerza, en su sonrisa cuando me decía que estaba orgulloso de mí, sabía que iba por buen camino. Aprendí a mantenerme erguido, a no disculparme por ser quien era. No era fácil, pero era mi verdad, y empezaba a quererla. El día de la boda de Fermín, estaba en la entrada del parque, con el sol rozando los árboles, bañando la hierba de luz dorada. Fermín y Lisandro estaban ante el oficiante, con las manos entrelazadas, sus voces temblorosas pero cargadas de emoción. Fermín, siempre tan seguro, titubeaba un poco al leer sus votos, y Lisandro reía suavemente, con los ojos brillando. Cada palabra que pronunciaban parecía llevar todo su amor, un amor tan evidente que casi se podía tocar. Sentía a Efrén a mi lado, su mano deslizándose en la mía, cálida y reconfortante. Cuando Fermín terminó sus votos diciendo, «Te elijo, hoy y siempre», Efrén apretó mis dedos, sin decir nada. Ese gesto sencillo me hizo entender algo que ya intuía: el amor, cuando es verdadero, puede sanar las heridas más profundas, esas que creíamos incurables. La recepción estaba en pleno auge, llena de risas y música. Los invitados bailaban, los vasos brindaban, y Fermín y Lisandro pasaban de mesa en mesa, radiantes. Estaba charlando con un viejo amigo cuando la hermana de Elena, Matilde, se acercó. Sostenía un sobre amarillento, algo arrugado. «Quería que tuvieras esto», dijo en voz baja. «Lo escribió antes, ya sabes». Creo que lo sabía. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Me aparté a un rincón tranquilo y lo abrí, con el corazón acelerado. Dentro, una hoja doblada, con la letra fina de Elena. Una sola frase: «Si algún día encuentras el amor, que sea de verdad, venga de donde venga». Las palabras se emborronaron ante mis ojos. Apreté la carta contra el pecho y lloré, solo, con el bullicio de la fiesta de fondo. Elena me había visto, realmente visto, mucho antes de que yo me viera a mí mismo. Incluso estando ausente, me daba su bendición. Meses después, una llamada de mi madre me sorprendió. «¿Venís a cenar, Efrén y tú?», preguntó, como si nada. Estuve a punto de negarme. Su silencio durante meses me había dolido, y la idea de verlos me revolvía el estómago. Pero Efrén insistió, diciendo que había que intentarlo. Llegamos a su casa, él algo nervioso, yo tenso como una cuerda. Mi padre abrió la puerta, me miró un instante y me abrazó. «Me alegra verte, hijo», murmuró. Sentí un nudo en la garganta. Nos sentamos a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo reproches ni incomodidad. Hablamos de cosas simples: el huerto, el vino, las noticias del barrio. En un momento, mi madre dejó el tenedor, me miró a los ojos y dijo: «Estamos orgullosos de ti». Solo necesitábamos tiempo. Bajo la mesa, Efrén tomó mi mano. Dejé que lo hiciera, con el corazón más ligero. Fermín y Lisandro llegaron tarde, cogidos de la mano, todavía llenos de la euforia de su boda. Se sentaron, riendo por una broma que compartían. Alrededor de la mesa estábamos todos, mis padres, Efrén y yo, Fermín y Lisandro. 3 generaciones, unidas no por la sangre, sino por algo más fuerte. Miré a Fermín, que contaba una anécdota gesticulando, y pensé en la casa que creí perdida. No se había ido. Estaba esperando a que estuviera listo para reconstruirla, sobre una base sólida, la verdad. Esa noche, entendí que era el amor. No el que se finge, sino el que se vive, con el corazón abierto, sin miedo. Ese era el cierre del círculo.